¿podría alguien como yo realmente estar vivo, de alguna ayuda? Solía ser el jefe de cocina en un hotel de alta categoría con 3 estrellas Michelin, pero esa gloria pasada no me sirve ahora. En medio de un torbellino de emociones, me acerqué a la dueña de la tierra y le dije una cosa: si no importa, ¿podrías mostrarme la cocina? John Smith. No hay nadie en la industria culinaria que no sepa mi nombre. Fui jefe de cocina en un hotel de 3 estrellas en la ciudad de Nueva York durante varios años. Me impresionó el sabor. Amigos de innumerables personas, habían pasado décadas desde que llegué a la gran ciudad y me sumergí en este mundo. Hubo muchas dificultades, por supuesto, también hubo buenos momentos, pero la mayoría de los recuerdos que vienen a la mente cuando miro hacia atrás son como un infierno pensando. Al respecto, ahora estoy sorprendido de haber llegado tan lejos sin dejar de fumar. Sin embargo, hace unos años, una enfermedad infecciosa apareció repentinamente en países de todo el mundo y perdí el sentido del gusto. Para atender a los clientes y probarlos algo estaba mal. Tomé otro bocado, pero todavía me parecía extraño. Por alguna razón los sabores simplemente no se transmitían. Claramente esto nunca había sucedido antes. Tal vez estoy enfermo, diciéndome a mí mismo que hay días como este. Le informé, le dije al dueño del hotel que no me sentía bien y que me fui a casa temprano ese día, pero que no tenía apetito y me fui a la cama todavía albergando una vaga sensación de ansiedad. Al día siguiente me quedé en la cocina del hotel como de costumbre, cuidé algunos platos y los probé una vez más. Algo estaba mal, realmente no podía decir cómo sabían. Un escalofrío recorrió mi espalda e hice que el otro personal de la cocina probara la comida también. ¿Qué te ha pasado de repente? Es raro que nos pidas que probemos tu comida. Solo hazlo. Hazme este favor. Me gustaría recibir comentarios de otros para variar, si tú lo dices. Entiendo que sería un honor para nosotros probar bien la cocina del jefe de cocina. Entonces profundicemos. Mi corazón latía con fuerza. Pregunté nerviosamente cómo es que está delicioso. Pero de alguna manera sabe un poco diferente a los platos que sueles preparar, chef, diciendo que miran hacia abajo, con expresiones un poco de disculpa. Ya veo, lamento ponerte en un aprieto así. Para ser honesto, desde ayer no he podido saborear las cosas correctamente. También pensé que era extraño. Supongo que realmente hay algo mal en mí. Dije todo esto rápidamente y luego huí de la cocina. Inmediatamente fui al hospital para que me revisaran. De la enfermedad infecciosa, ¿cómo podría ser esto que alguien que se gana la vida haciendo cornudos pierda el sentido del gusto? Había oído hablar de cierto músico que continuó haciendo música incluso después de profundizar, pero dar pistas fue una historia diferente incluso después de que el brote disminuyó. Mi gusto no volví por mucho tiempo y sentí que estaba al borde de la desesperación. Incluso si pudiera preparar los platos, no podría servir a los clientes algo que no podría probar por mí mismo si otras personas comprobaran los sabores por mí. Servir comida a su bar empañaría la reputación de este hotel de 3 estrellas. Mi orgullo como chef solo me hizo sufrir más. El médico del hospital donde me estaban tratando por la infección también me dijo sin rodeos: si bien este medicamento puede curar la infección, no puedo restaurar tu perdido sentido del gusto. El doctor luego continuó: considerando el estrés de su posición ejecutiva, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para descansar un poco? Era cierto que ser jefe de cocina en un hotel de 3 estrellas no estaba exento de estrés. Por supuesto, ver a la gente disfrutar de mi cocina me hizo realmente feliz, además de servirla. En un restaurante de 3 estrellas era el mayor honor para un chef, pero por otro lado la inmensa presión que conllevaba era innegable. Soportar esa presión mientras luchaba cada día como chef y como jefe de cocina de un hotel de 3 estrellas es precisamente por eso en el camino a casa ese día, después de lo que parecía una sentencia de muerte por parte del médico, ciertas palabras se escaparon de mi boca. Cocinero, y por respeto a quienes disfrutaban de mi cocina, había evitado que dijera esas palabras pensando que eran groseras. Dejé caer la mano que cubría mi boca junto con un sentimiento de culpa por haberlo dicho también. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima de mis hombros. Ese día dejé de lado un pedazo de mi orgullo como chef. Ahora, varios días después, me desperté no en un apartamento espacioso, hermoso y agradable, sino en una nostálgica casa de madera que
siguiendo los consejos del médico del hospital, había dejado la ciudad para irme a Hawái, donde estaba la casa familiar de mi madre. Mi madre había fallecido hace unos años y esta casa había estado vacía sin nadie viviendo en ella. El hecho de que no hubiera nadie aquí no era diferente de mi apartamento en la ciudad, pero de alguna manera la casa desprendía una tranquilidad tranquilizadora al despertar y levantarme de la cama. Me estiré a la luz del sol en la terraza mirando hacia afuera. Vi naturaleza por todas partes de esa que calmaba mi cuerpo después de quedar atrapado en el ajetreo y el bullicio de la ciudad. Después de terminar el desayuno caminé por los caminos rurales confiando en mis nebulosos recuerdos de infancia. El paso del tiempo no había cambiado el paisaje natural, mi corazón saltaba de nostalgia. Caminé por los caminos rurales vacíos. Al poco tiempo entré al distrito comercial, tal vez porque estaba de luto o por el impacto de la enfermedad infecciosa. No había ni una sola persona alrededor y en mi memoria estaba muy tranquilo, siempre estaba lleno de gente, por lo que este nivel de silencio me hizo sentir un poco solitario. Al caminar un poco más hacia el distrito comercial, miré a mi alrededor. Algunas cosas habían cambiado, pero los rastros de los buenos viejos tiempos permanecieron. Entonces mis pies se detuvieron. Lo que me hizo detenerme fue cierta posada. Era extraño que hubiera una posada en un distrito comercial en primer lugar, pero no fue por eso que me detuve. Esto solía ser pequeño y dirigido por una amiga de mi madre. El nombre de la casa era Elegance. La razón por la que me detuve aquí fue porque recordaba haber comido una deliciosa cocina local aquí. Las partes de madera del edificio parecían bastante desgastadas, pero eso solo aumentó su encanto. Seguí mi camino a eso y mientras recordaba viejos recuerdos, abrí la puerta y fui recibido por una mujer. Probablemente era la señora de la tierra. Tenía el cabello largo y brillante recogido hacia atrás y sus manos delgadas estaban entrelazadas con gracia. Frente a ella, la amiga de mi madre, la mujer, levantó lentamente la cabeza y nuestras miradas se encontraron por primera vez. Ella me saludó con una sonrisa encantadora. Bienvenido, gracias por venir. Era una mujer muy hermosa, no pude quitarle los ojos de encima por varios segundos. Se llamaba Jenna Miller, parecía ser la única hija de la antigua propietaria que había manejado esto cuando yo era niña. Una amiga de mi madre, según ella la amiga de mi madre, la mujer que había sido la propietaria aquí, ya había fallecido y Hannah, su hija, se había hecho cargo y su padre Ben aparentemente administraba la posada como jefe de cocina y gerente. Mientras hablábamos, la conversación se fue animando gradualmente y como de todos modos yo estaba aquí, terminé quedándome al final. Después de recibir un tratamiento local y cambiarme a un bata, regresé a mi habitación y encontré a Hannah preparando una comida. Cada uno de sus movimientos fue cuidadoso y refinado, verdaderamente hermoso, cautivado por su vista. Me quedé quieto en la puerta cuando me vio, sonrió suavemente, sintiéndose avergonzada. Entré corriendo a la habitación. Expresé mi gratitud a Hannah por preparar la cena y me senté frente a la comida que ella había preparado ante mí. Era una espléndida variedad de platos, incluso ahora recordaba vívidamente los sabores de esto. Así de delicioso era, mi ánimo se levantó al pensarlo. De disfrutar ese sabor nuevamente en este momento, pero justo cuando tomé mi tenedor con un gesto y me llevé la comida a la boca, recordé que es cierto. Ahora puedo saborear cualquier cosa. Recordando mi trastorno del gusto, la mano que llevaba la comida a mi boca perdió su impulso para siempre. Luego seguí llevándome la comida a la boca con cautela, como era de esperar. Algo en el plato me pareció extraño, sin embargo, era una diferencia demasiado antinatural como para deberse a mi trastorno del gusto. Si la cocción hubiera cambiado un poco los ingredientes y los condimentos antes de que me diera cuenta. El chef y yo nos estábamos mostrando un poco. Le pregunté nerviosamente a Hannah al respecto. Ella bajó la cabeza y comenzó a hablar con una expresión sombría. Fue recientemente que el padre de Hannah, Ben, que había sido el jefe de cocina, tuvo que dar un paso atrás. Ahora se estaba tomando un tiempo. Sufrió una enfermedad repentina acompañado por un emú en sus manos, incapaz de sostener un cuchillo. Mientras tanto, un hombre llamado Jack se desempeñaba como jefe de cocina en funciones, pero parecía ser él quien estaba cambiando los sabores de la cocina local. Desde los días en que la madre de Hannah era la dueña de la tierra, desde entonces su filosofía como chef había sido ofrecer platos elaborados con ingredientes locales especiales. En contraste, Jack, el hombre que ahora actuaba como jefe de cocina,
Aparentemente tenía una fuerte fijación por los ingredientes de alta calidad del Continental y desde que se convirtió en jefe de cocina, los ingredientes utilizados habían cambiado a los costosos del Continente, lo que probablemente fue la causa del cambio en los sabores de los platos locales. Mientras pensaba en el desafortunado momento de mi visita, también me sentí aliviado de que mi sentido del gusto pareciera estar recuperándome hasta cierto punto después de haber estado en primera línea como jefe de cocina de un hotel durante décadas. Y al quedarme allí una vez a la semana de esta manera tan metálica me encontré preocupado por el fin de vivir. Así pasó un tiempo desde que había llegado y me acostumbré a la vida aquí cuando salía a caminar y así al principio solo intercambiaba saludos con los residentes de la isla, pero gradualmente me hice amigo de ellos y ahora incluso trabajaban juntos en la granja. A veces la naturaleza y la amabilidad de los residentes de Hawái sanaron mi mente y mi cuerpo. Al final también me volví bastante cercano a la gente y les contaba las cosas que sucedían. Cada día después de regresar allí en medio de este estilo de vida, mi mayor alegría era que cada vez que regresaba a Hannah siempre me saludaba con una sonrisa y me preguntaba, «Bienvenido, ¿qué hiciste hoy?» y me escuchaba hablar de alguna manera charlando con ella así. Sentí que podía olvidar mis preocupaciones y mi corazón se calentaría. Además de eso, recientemente había comenzado a notar que mi sentido del gusto regresaba poco a poco, dándome una pequeña medida de alivio, pero un día, cuando pasé por el hotel como de costumbre, encontré Hannah suspira y le tiende la cabeza. Ayudaría en realidad todavía dándole la cabeza. Hannah me dijo en pedazos que la adquisición egocéntrica de ingredientes de Jack que ella había mencionado antes aparentemente estaba poniendo presión sobre las finanzas de Hannah y Ben. Habían discutido esto con Jack muchas veces, pero siempre terminaba en discusiones. Y Jack Reckless Behavior nunca se detuvo, intentaron persistentemente persuadirlo, pero él no escuchó en absoluto y al final declaró que sí me iba. Este viejo y horrible final se acabó de todos modos, me voy de aquí y me fui. Jack no lo había hecho. Situación en mi larga carrera como chef había visto todo tipo de personas pero no podía pasar por alto la conducta de Jack como compañero de cocina y también quería salvar este extremo que ofrecía la cocina local que tanto amaba. No estaba seguro de cómo podría hacer mucho como estaba ahora, pero como chef quería guardar esto lo más posible. Lleno de ese deseo, miré a Hannah y simplemente dije, ¿podrías mostrarme los ingredientes que te quedan aunque no te había explicado quién? Yo era Hannah, parecía que ya lo sabía, tal vez después de haber escuchado de mi difunta madre en el camino a la cocina. Ella me dijo que era muy reconfortante tenerte aquí, sin embargo, como mi sentido del gusto no había regresado por completo, no podía sentirme feliz por eso. Solo pude expresar mi agradecimiento con un aire algo preocupado. Más que eso, lo que me llamó la atención fue como Hannah, quien me había dicho eso, claramente tenía menos energía que cuando me había saludado en la entrada del final. Quería animarla. De alguna manera ese sentimiento aceleré mis pasos mientras me dirigía a la cocina. Hannah y yo se nos unieron el padre de Ben, Hannah y el ex jefe de cocina que se había apresurado a aconsejarme ya que mi sentido del gusto aún no había recuperado por completo. Por primera vez en varios días, cuando fue la última vez que estuve en la cocina reflexionando brevemente sobre lo que rápidamente inspeccioné. Los ingredientes que se habían preparado, cada uno de ellos parecía fresco y delicioso, además, muchos de los ingredientes eran vegetales y algunos muy cultivados por las personas con las que había trabajado en el campo mientras yo cocinaba principalmente al estilo occidental en restaurantes. Por supuesto, había preparado todo tipo de platos antes de llegar aquí, además mi especialidad era la cocina creativa. La cocina especialmente popular en mis restaurantes eran mis platos originales que mezclaban lo asiático y lo occidental. Le pedí a Hannah que lo probara en mi lugar mientras se llevaba la comida a la boca. Sus ojos brillaron y felizmente me dijo que estaba delicioso. Ver su reacción me hizo querer probarlo también, así que nerviosamente tomé un mordisco del plato. Terminado, una sensación nostálgica se disparó en mi cuerpo a pesar de mis sentidos. De que el gusto no había regresado por completo, sentí que había recreado perfectamente los sabores que comí en mi infancia. Luego lo probé también y una expresión compleja de sorpresa, reconocimiento y aparente frustración cruzó su rostro desde ese día en adelante hasta que el padre de Hannah pudo cocinar nuevamente.
Ben Riley sonrió y dijo que es incluso más animado que en mis tiempos. Hannah se rió suavemente mientras lo miraba. El negocio de los extremos se recuperó constantemente después de eso, comenzando con la cocina local previamente popular, el boca positivo sobre el IN comenzó a difundirse ahora que el IN estaba reservado con medio año de anticipación. La posada que estaba a punto de quebrar en 100 días ahora era un establecimiento de 3 estrellas conocido en todas partes por su deliciosa cocina local, incluso después de que terminaron mis vacaciones y regresé al hotel. Me mantuve en contacto con Hannah sobre la gestión final y nuestra relación continuó después. Eso también me hizo registrarme al final cada vez que regresaba a mi ciudad natal durante el tiempo libre en este día en particular. Pensando que algún problema debía haber surgido otra vez, me apresuré a entrar por la parte de atrás y encontré a Ben y Hannah charlando y riendo. Al verme dentro con una mirada preocupada, los dos se echaron a reír. Parecía que hoy era un día cerrado normal. Al verlos reír, dejé escapar un suspiro de alivio y luego me uní a su conversación juvenil recordando viejos tiempos. De alguna manera en el flujo de la discusión se decidió que Hannah me mostraría el área local. También invitamos a Ben, pero él se negó con alguna excusa plausible ya que Hannah estaba en su trabajo. Ropa, ella dijo que le tomaría un poco prepararse y salió de la cocina por primera vez. Siguió un silencio incómodo, pero luego Ben comenzó a hablar culto a él, comenzó con lo que lo motivó a dirigir esto y terminó con una disculpa a Hannah diciendo que él no le había causado nada más que dificultades desde que falleció su madre. Ella había puesto cara de valiente frente a los invitados, pero con el incidente con Jack y todo eso, no había sido la alegre persona habitual en los últimos meses, pero recientemente ella se había animado nuevamente. Ben dijo que todo esto fue gracias a mí. Era cierto que había actuado por el deseo de hacer todo lo posible para el final, pero no había hecho nada tan significativo. De hecho, le dije a Ben que el negocio finalmente se había recuperado tanto gracias a Hannah y sus esfuerzos por eso. Ben bajó la cabeza, tropezando con sus palabras, golpeándose las rodillas dobladas mientras se sentaba. Me miró directamente como si hubiera tomado una decisión sobre algo. Por favor, cuide a mi hija. Me quedé paralizado por la sorpresa y en ese momento Ben salió de la cocina después de decir simplemente eso. Intercambiando lugares con Hannah, que había regresado. Lamento hacerte esperar ante esas palabras. Me di la vuelta y me congelé de nuevo. Allí estaba Hannah, ahora con un vestido en lugar de su ropa de trabajo habitual. Solo la había visto usando su ropa de trabajo, así que cuando salió con un vestido, quedé cautivado por su belleza inmaculada y no podía quitarle los ojos de encima. Estar junto con Hannah, ya que solo habíamos interactuado a través del trabajo antes de salir juntos en un día libre como este, nos puso nerviosos a ambos. Sin embargo, mientras hablábamos mientras experimentábamos juntos la naturaleza de Hawái. En una caminata, gradualmente nos abrimos el uno al otro, incluso sentí una sensación de comodidad como si hubiéramos estado juntos desde el principio. Mirar la expresión de Hannah parecía haberse suavizado en comparación con pasar un rato agradable antes. El último lugar al que nos dirigimos fue un lugar famoso llamado Mans River. Aparentemente hace mucho tiempo 2 hombres se habían duelo allí por una mujer. Al final el hombre más cortante supuestamente había ganado engañando a su oponente para que cayera al río. El viento era fuerte ese día y el compañero cercano se balanceaba y se arrastraba golpeado por las ráfagas. Hannah se tambaleó un poco sintiendo el peligro cuando casi se cae. Instintivamente alcancé. Salimos para sostenerla mientras nuestros cuerpos se tocaban. Nuestros ojos se encontraron sorprendidos por la repentina cercanía. Nos separamos apresuradamente. Fue entonces cuando sucedió. El grito enojado de un hombre sonó detrás de nosotros. Me di vuelta con un sobresalto para ver a un hombre de aspecto feroz acercándose a grandes zancadas. Era un rostro desconocido, pensando que podría ser un conocido de Hannah. La miré hacia otro lado. Su expresión había cambiado completamente del sonrojo tímido de antes a uno de miedo. Con voz temblorosa murmuró a Jack, así que él era el líder del ring que los había llevado al borde. Jack me agarró por el cuello y alzó la voz. ¿Eras tú, no? Uno que se interpuso en mi camino. Me tomé la molestia de drogar al jefe de cocina para que no pudiera cocinar. Más arruinaste todos mis planes. Me congelé ante este arrebato inesperado. Los planes de drogas. Al principio nada tenía sentido, pero al ver que Jack estaba furioso entendí la esencia de esto.
Este hombre aparentemente había tomado la posición de cabeza con la intención de correr hacia el suelo desde el principio justo, cuando se retiró pensando que era el momento adecuado. Sus planes no podía entender por qué haría tal cosa, pero eso no importaba en este momento. Independientemente de la razón, este era el líder del ring que había tratado de arruinar a la N que había amado desde que era un niño. Casi había sido destruido por este hombre. Había usado medios clandestinos para arrastrar a Ben y a Trad para usurpar su posición y, lo peor de todo, había asustado a Hannah como chef y como ser humano. No podía perdonarlo. Lo agarré por el cuello a cambio y primero le dije que se disculpara con Hannah, pero Jack no escuchó y me empujó aún agarrando mi cuello. Me tomó por sorpresa. Tropecé hacia atrás y golpeé mi espalda con fuerza contra un árbol cercano. Rara vez me enojaba, incluso en el trabajo, pero las atroces acciones pasadas de Jack parecían haberlo hecho. Mi sangre hirvió después de eso, luchamos y discutimos repetidamente, golpeamos y fuimos golpeados innumerables veces, lanzando insultos de un lado a otro. Después de cierto punto, ambos nos cansamos y nos distanciamos. Luego, en ese desagradable momento de silencio, Jack cargó contra mí, sin embargo, tropezó con una pequeña roca que sobresalía y cayó al río del hombre detrás de mí. El río debe haber sido más profundo de lo que parecía mientras Jack se agitaba. Como si se estuviera ahogando, incluso si fuera alguien a quien nunca podría perdonar. Todo lo que quería era que Jack se disculpara con Hannah y Ben. Intenté desesperadamente salvarlo, pero la corriente del río era rápida. Jack fue tragado por las aguas turbias del río del hombre y desapareció de poco tiempo después. La policía con la que Hannah había contactado llegó a la escena. Parecía que la búsqueda continuó durante ese tiempo, pero al final, Jack nunca fue encontrado. Fue un resultado desagradable, pero en última instancia, fue un desastre propio. Al hacer una retribución divina por sus acciones, se podría decir, al igual que el hombre astuto que se hundió en el río del hombre hace mucho tiempo. Pasaron varios años y renuncié a mi puesto como el jefe de cocina del hotel. Fue una pena dejar de lado el estatus que había construido hasta entonces. Cuando envié mi carta de renuncia, el propietario del hotel y otros empleados dijeron más o menos lo mismo, pero desde el incidente en ese momento comencé a pensar sobre mi propia vida. ¿Por qué había querido ser chef en primer lugar? Francamente, pensé que había estado tan desesperado por sobrevivir como chef que había olvidado esa parte fundamental. Sin embargo, justo antes de regresar a casa al final de mis vacaciones vi una foto de mi madre expuesta en el estante, viendo que recordé cuando era pequeña. La primera persona en comer una comida que yo cocinaba fue mi madre. Ella se había comido mi amate cocinando, que seguramente no estaba muy rico con tanto gusto, y me había elogiado mucho. Recordé lo feliz que me había hecho sentir al ver para qué y para quién estaba cocinando. Había impresionado el paladar de innumerables personas en un hotel de 3 estrellas, por supuesto. Eso era un honor, pero lo que realmente quería era hacer feliz a mi madre con las comidas que cociné con mis propias manos. Pero ahora que mi madre se había ido, me senté frente a su foto con la cabeza gacha. ¿Qué debo hacer de ahora en adelante? ¿Para qué debo cocinar? Quería cocinar no para las masas, sino para alguien especial. Mientras reflexionaba sobre esto, me vino a la mente una cara en particular. No sabía por qué era su cara, pero la cara que claramente flotó en mis pensamientos fue la de Hannah saboreando la cocina local que había preparado en la cocina. En ese momento mi cuerpo se movió por impulso. Mi destino al salir de la casa de mi familia. Entrada trasera. Después de recuperar el aliento, alcancé el pomo de la puerta trasera. En ese instante pareció que se aplicaba una fuerza desde el otro lado en la misma dirección y la puerta se abrió en la madera con gran impulso. Ella había estado escondida por la puerta hasta entonces, pero parada al otro lado estaba Hannah. Ella me miró con expresión sorprendida. No esperaba volver a verla tan pronto. Me sentí un poco incómodo. Ion, ¿qué te trae por aquí? Y las palabras atrapadas en mi garganta en el silencio. Sentí que podía. Escucho solo el sonido de mi corazón palpitando. En momentos como este mi mente entraría en pánico y no sabría qué decir. Hannah, quiero que comas mi comida. Hannah me miró con una expresión en blanco y luego, como estaba un poco perpleja, dijo, yo me alegraría que cocinaras para mí otra vez. Esto definitivamente no parecía transmitir mis intenciones.
Me di cuenta de que hice una pausa para respirar y lo intenté de nuevo reformulándolo para que pasara esta vez. Por favor, déjame cocinar para ti a tu lado durante el resto. Tenía curiosidad por saber qué tipo de expresión estaba haciendo después de escuchar eso, pero la idea de que posiblemente tuviera una expresión desagradable en su rostro Terry me estrellé con un artefacto explosivo improvisado, el sonido de un plato rompiéndose vino desde más adentro, más allá de la entrada trasera, preguntándome qué había sucedido. Levanté la vista y vi a otro empleado más adentro mirando hacia nosotros. El plato que habían estado sosteniendo, fragmentos olvidados del plato estaban esparcidos a sus pies. Parecía que habían sido testigos de toda la confesión y al darme cuenta de que recobré el sentido y me avergoncé. Pero me preocupé porque Hannah no decía una palabra a pesar de todo esto. Se asomó a su rostro por curiosidad morbosa, tenía ambas manos tapándose la boca y su rostro se puso rojo. Al ver que me puse de un tono de rojo aún más profundo, mi espalda se enderezó, pero aunque sentí que había ido bien, todavía no había recibido una respuesta. Le pregunté nerviosamente a Hannah, ¿está bien si cocino para ti? Sí, eso sí. Recuerdo haber escuchado lo que pasó. Después de eso fue fácil, mis emociones estaban demasiado alteradas, pero gracias a eso ahora estaba trabajando como chef en esto. Tanto Ben como yo nos habíamos recuperado por completo y, junto con Hannah y el personal, todos hablaron sobre cómo se convirtió esa confesión. Fue un éxito y Hannah y yo nos casamos, ahora tenemos un bebé en camino. El final que había superado la crisis de hundirse en 100 días parecía destinado a convertirse en un establecimiento duradero que continuaría no solo durante 100 días, sino también durante 100 días.